No lo vamos a leer entero, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 27, capítulo 11 de la carta a Hebreos. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta aquí la palabra de Dios para el mensaje de hoy. Famoso capítulo, muchos conocemos este texto. Sin duda, a la hora de ponerte a leer, ¿no? Y eso que hemos leído solo un trozo, pero si es leer todo el capítulo y ver la cantidad de héroes de la fe, de personas que vivieron únicamente por fe y las cantidades de cosas grandes que hicieron solo por fe. Y claro, en la actualidad vivimos como muy acostumbrados, o al menos esa es la sensación que a mí me da, de que tenemos que estar completamente seguros de qué es lo que hay al otro lado del puente que nosotros vamos a cruzar, para que estemos seguros, para que estemos confirmados en poder cruzar el puente. Vivimos como con esa ansiedad de querer siempre saber lo que hay al otro lado. Tenemos que saberlo, es meramente humano. Queremos siempre comprobarlo con nuestra propia carne, queremos comprobarlo científicamente, por así decirlo. No somos capaces de dar ese paso, no es en falso, ¿no? Es un paso más bien al aire, por así decirlo. Es un salto al vacío, pero sabemos quién nos coge en ese vacío, ¿no? Está bien, yo creo que está bien muchas veces no dar los pasos a lo loco, intentar saber en cierta medida qué es lo que hay al otro lado del puente, siempre y cuando lo hagamos por ser prudentes, es decir, por no estar haciendo algo que no tenga utilidad o que no sirva para nosotros o para la vida de otra persona. Sería perder tiempo, sería gastar fuerzas y energías en algo que no sirve para nada. En ese sentido lo veo bien, si es con prudencia.
Pero en la vida cristiana lo más común que nos vamos a encontrar siempre es que muchas veces vamos a tener que dar pasos sin saber lo que hay al otro lado. Y por más que nosotros queramos y por más que intentemos lo posible, nunca vamos a saber lo que hay al otro lado, al menos de esta manera, de saber a ciencia cierta qué hay después o poder palparlo. Es aquí donde entra ese rasgo humano que decía antes, ¿no? Y es la duda. Muchas veces no podemos hacer nada por eso. Procuraríamos o intentamos no dudar, no tener... Tampoco es malo, siempre y cuando sepamos dónde se eliminan todas nuestras dudas, que es en la palabra de Dios. Y para dar una solución a esto, Dios nos ha hablado, y muy grandemente a lo largo de toda su palabra, de que la solución para eliminar toda duda es la fe. Es lo que nos exige, es lo que nos demanda. Podría demandarnos 1000 cosas más, pero Él solo ha dicho, tened fe. Al fin y al cabo, yo he titulado a este sermón, ver lo que no se ve. Y yo creo que eso es a lo que Dios nos enseña continuamente, a ver lo que no se ve. Cuando entramos en materia de fe, Dios es lo único que nos exige, como digo, tener fe. Digo lo único como si fuera poco, ¿no? Pero es lo que Él quiere, es lo que nos demanda. Y claro, cuando nos damos cuenta de lo que Él nos está pidiendo, entendemos que Él piensa totalmente diferente a cómo pensamos nosotros. Que sus propósitos, que sus pensamientos, todo es totalmente diferente, son más altos. Nosotros solo sabemos una pequeña parte de lo que verdaderamente Él sabe y quiere como propósito para nosotros. Es curioso porque a pesar de que Dios hace su voluntad, de que hace todas las cosas conforme a su beneplácito, Él ha querido que el hombre sea partícipe de su obra. Al fin y al cabo, Dios hace su voluntad por el hombre o a pesar del hombre. La fe es lo que nos exige. Y la fe es un instrumento, yo diría, el instrumento más liberador que existe. Porque quebranta todo en lo que el ser humano pone su confianza. Sea cualquier cosa, sea otro Dios, o sea otro Dios como el dinero, como una relación, da igual. La fe quebranta todos esos planes humanos porque es totalmente diferente. El versículo 6 del texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es claro, es imposible. De hecho, lo que dice es, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En palabras del mismo Pablo, en su carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5 y el versículo 9, Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. De aquí, de lo que el texto nos dice, de que sin fe es imposible agradar a Dios, deducimos una especie de, podríamos darle una definición a lo que es la fe, que en verdad no se aleja mucho del versículo 1 de Hebreos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que deducimos que para serle agradables hay que tener fe en Él, no hay otra. La palabra que se utiliza en el texto griego para fe es pistis. Y pistis tiene otra acepción, aparte de fe, que es confianza. Y luego en el mismo texto hay una variación de la palabra que es pistón, que significa fiel, se traduce como fiel. Entonces, sabiendo esto, sabiendo las acepciones que tiene esta palabra, podemos construir una verdadera definición. Y yo lo he definido de esta forma. La fe es una confianza en la fidelidad de Dios, en lo que Él nos ha prometido y que aún no podemos ver, que a su vez también requiere fidelidad por nuestra parte hacia Él mismo. Lo repito por si acaso. La fe es nuestra confianza en la fidelidad de aquel que nos ha prometido aquello que aún todavía no vemos y que requiere a su vez la fidelidad por nuestra parte hacia Él. En definitiva,
A Dios lo que le agrada es que nosotros confiemos en Él. El diccionario de la RAE define la confianza como la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. El autor de Hebreos menciona en esta misma sección verdaderos ejemplos de personas que actuaron así, teniendo una confianza firme, que no se movía en ese alguien, en Dios, que era fiel en lo que había prometido. Dice el versículo 6 que Noé fue avisado por Dios de cosas que aún no se veían. Pero la reacción de Noé fue clara. Tuvo temor y hizo caso a Dios. Porque aunque Dios avisó de cosas que aún no se veían, Dios es fiel cuando promete y iba a suceder. Y Noé sabía que eso que le había dicho Dios iba a suceder. Tuvo temor, construyó el arca en la que su casa se salvase, para no ser condenado con el mundo. Y el texto dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa misma justicia, de hecho esa misma frase es utilizada también a veces por Pablo, porque esa justicia es la que a día de hoy opera en nosotros también para ser salvos de la condenación del mundo. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo. De ahí somos hechos justos por Dios y librados de la condenación a la que el mundo está expuesto si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El texto continúa con Abraham, padre de la fe. Muchos quisiéramos a veces ser como Abraham. No dudaba ni un instante. Y Abraham, al igual que Noé, fue llamado de la misma manera. Dios le dijo, ven, que yo te voy a enseñar la tierra en la que tu descendencia va a habitar, ¿no? Y Abraham no dudó. Él escuchó su voz y se dirigió. Y eso es una fe pura, es una fe nacida pura, genuina, inquebrantable. Cuando el Señor llama a Abraham, le ordena que vaya a la tierra que va a recibir por herencia, el texto dice que salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía ni idea de a dónde se dirigía. El Señor le dijo, ven, que yo te llevo. Y él dijo, voy. No se paró a preguntar, ¿dónde me llevas o por qué? Voy a pensarlo, a ver si me interesa ir o no. No. Abraham conocía bien al Señor, sabía quién era, lo que él hacía, que es fiel, y él dijo, voy. No dudó, tuvo fe. Vio lo que no se veía. Abraham no necesitaba esa seguridad, no necesitaba tener que comprobar por su propia carne. Él sabía ya que estaba en las manos de aquel que tiene siempre cuidado de él. Él estaba seguro en las manos de Dios, no necesitaba confiar en sí mismo. Sabía que tenía un propósito, sabía que Dios era fiel. Salto un momento al versículo 11 porque el ejemplo de Sara es exactamente el mismo que el de Abraham. Aquí es donde se utiliza, en este versículo 11, cuando dice que creyó que era fiel, ahí se utiliza la palabra que he dicho antes, pistón, que también puede ser traducido, una muy buena traducción podría ser que es digno de confianza. Así que sabemos que Dios era y que es digno de esa confianza. Y esa fe en Sara hizo que ella actuara así. Fue lo que le llevó a decir, vale, Dios dijo, por este tiempo vendré y tú tendrás un hijo. Si Sara hubiera confiado en su propia carne, ella era estéril, o sea que si hubiera confiado en ella misma, sin duda ella no hubiera tenido ningún hijo. No lo habría tenido. Pero por encima de la seguridad en nosotros mismos está la promesa de Dios. Y la promesa de Dios quebranta siempre todo plan humano. En los versículos 9 y 10, he dicho que me saltaba hasta el 11, pero vuelvo al 9 y 10, hay un concepto nuevo, hay un término nuevo que el autor de Hebreos menciona. Es el de ser extranjero en la tierra. Nosotros también lo somos. Nosotros somos extranjeros en la tierra. Estamos de paso. La vida aquí, un viaje, dura un rato. De hecho, Jesús, cuando ora por sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, de los versículos 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 2 veces repite Jesús lo mismo. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y a veces, al igual que Abraham, nosotros también vamos a ser llamados sin saber a dónde vamos. Muchas veces Dios nos va a coger y nos va a decir, tira para allá. Y nosotros tenemos que obedecer. Porque tenemos la confianza en que Dios tiene un propósito y tiene un plan superior a nuestras expectativas o a lo que nosotros podamos pensar. El texto dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. O sea que a él había sido prometido esa tierra, a su descendencia, sin embargo él vivió sin habitar verdaderamente siendo la tierra prometida. ¿Y por qué pudo Abraham hacer esto de una forma tan sencilla? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si él podía vivir así, de esa manera, aunque él no viera lo prometido, él podía vivir por esa fe porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Él esperaba la patria celestial, la ciudad celestial. Su visión estaba puesta en las cosas de arriba. De Abraham, de ese uno y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Al final Dios cumplió su promesa, aun cuando Abraham estaba ya casi muerto y cuando Sara era vieja. La palabra dice, y continúa diciendo, que todos estos héroes de la fe que hemos mencionado murieron sin haber visto y sin haber recibido lo que Dios les había prometido. Dice que lo vieron de lejos, que lo creyeron, que lo saludaron, pero que confesaron algo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Había promesas y sigue habiendo promesas para nosotros a día de hoy cuando vivimos aquí en la tierra, y lo sabemos. Dios promete estar con el justo, Dios promete no dejar caído nunca al suyo, de cuidarlo, de sustentarlo. Son promesas que Dios cumple y de las cuales es fiel mientras nosotros estamos en la tierra. Pero sabemos que todas esas cosas para nosotros son temporales, porque el día que nosotros nos vayamos de aquí, esas promesas, vale, han servido para este momento, pero nosotros tenemos puesta la mirada allí, a poder estar delante del Señor, a poder verle cara a cara por fin, a poder estar en la ciudad celestial, a que por fin el pecado sea destruido, a que por fin la nueva vida venga en toda su plenitud. Verdaderamente ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Para eso estamos corriendo la carrera, como decía Pablo. Ellos veían lo que no se podía ver, lo podían ver por la fe. Y nosotros también muchísimas veces necesitamos de esta alta dosis de fe y tener que continuar sin desmayar, pensando siempre en lo que ha de venir, siempre. Porque si después de salir de la vida de la que venimos, estamos pensando todavía en ella, dice el texto, que si ellos hubieran estado pensando en de la ciudad en la que habían salido, tiempo tenían para volver. Lo mismo podemos hacer nosotros y aplicarlo a nuestra vida. Como sigamos pensando en lo que hay atrás, tiempo tenemos de volver. Jesús decía que todo aquel que no pone su mano sobre el arado y que mira atrás, ¿no? Que no es digno de seguirle, de entrar en el reino. Estábamos antes cantando el himno de He decidido seguir a Cristo. Y lo pedí expresamente precisamente por esto, porque ese himno dice exactamente esto. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y constantemente, no vuelvo atrás. ¿Para qué? No tiene sentido. Atrás no estaba Cristo, no importa. Ellos, dice el texto, anhelaban una mejor, esto es, celestial. De nuevo, ver lo que no se ve. Ellos no podían ver la ciudad celestial, pero sabían que ahí estaba. Sabían que era mejor que la ciudad que iban a recibir aquí, terrenalmente. Y el famoso ejemplo, ¿no? De nuevo Abraham vuelve a tener que ejercitar su fe y tiene que obedecer una prueba durísima que Dios le impone.
sacrificar a su único hijo. Pero es que ese único hijo había recibido la promesa de que tendría descendencia. Quizá cualquiera de nosotros hubiera dudado al instante, o sea, no lo hubiera ni pensado, ¿no? O sea, imagínate que el Señor te dice, en Isaac te será llamada descendencia, y luego te dice, oye, sacrifica a tu hijo. Seguro que nosotros volveríamos a lo mismo, tener que saber lo que hay después del puente. Me has dicho que hay descendencia en mi hijo, es decir, si le mato no habrá descendencia. Otra vez, confiando en la carne, confiando en nosotros. Sin embargo, Dios le pide esto, y Abraham podía haber pensado que era un capricho de Dios, pero es que no era así. Dios estaba fortaleciendo el carácter de Abraham, Dios estaba moldeando a Abraham para que cumpliese su voluntad, para que obedeciera. La fe necesariamente tiene ciertas cualidades: la obediencia, la confianza, la esperanza en su promesa y una cosa que es muy importante, el conocimiento de quién es verdaderamente Dios. Y Abraham conocía bien quién era Dios. De hecho, Abraham fue llamado amigo de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, ahí lo podéis leer, Abraham es llamado amigo de Dios. Y yo pregunto, ¿recordáis también las palabras de Jesús? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, dice Jesús a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús nos llama amigos suyos, igual que Abraham fue amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios porque hacía lo que el Señor le mandaba y porque conocía bien quién era Él, sabía quién era su Señor. Y ofreció en sacrificio a su único hijo, dice el texto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham vio lo que no se veía. Él podía haber dudado y decir, no voy a matar a mi hijo porque tú me has dicho que aquí va a haber descendencia. Pero Abraham dijo, o pensó, no lo sabemos, ¿no? Pero yo intento ponerme en su pie. Lo dice, pensando que aún Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. O sea, Abraham sabía que si Dios le había prometido que en Isaac le era llamada descendencia, Dios era fiel para cumplir eso y que lo iba a cumplir. Así de sencillo, porque Dios lo había prometido, Dios es fiel para cumplirlo. Y entonces, Abraham, en cierta medida, si es que llegaba a matar a Isaac, sabía que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Dice el texto que en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque en el lugar en el que Isaac tenía que ser sacrificado, apareció un cordero. Dios le dio un cordero, vamos. Tipo de Cristo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Dios es fiel y cumple siempre todas sus promesas para con nosotros, porque es fiel consigo mismo. Él ni miente ni engaña. Y si promete una cosa, lo hace por Él, porque lo ha prometido, porque es fiel consigo mismo, porque Él no cambia. Porque una cosa dice y una cosa hace. La misma fe actuó por Isaac, bendiciendo a Jacob y a Esaú, dice el texto, respecto a cosas venideras, que no se veían. También Jacob con los hijos de José. Luego José, también mismo, y todos estos actuaron siempre por fe, viendo lo que no se veía. Siguiendo con el texto y entrando con Moisés, el mismo texto dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Esto también es importante. No temían lo que Faraón había decretado. Él había dicho que todo hijo que naciera tenía que ser echado al agua. Las hijas no, pero los hijos sí. Y sin embargo sus padres no temieron el decreto del rey y dejaron que él siguiera vivo durante 3 meses. Luego sabemos que le echaron al río. Hecho Moisés, ya grande, dice que no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. La fe siempre va a contracorriente, siempre. La fe supuso en la vida de Moisés algo doloroso para él, porque dice que prefirió ser maltratado con el verdadero pueblo de Dios que es gozar de los deleites temporales del pecado. Así que en cierta medida esto es totalmente 100% aplicable a nosotros hoy. Dice que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por una razón muy sencilla. El tesoro de los egipcios era temporal, era terrenal, servía solo para estar aquí, pero el vituperio de Cristo, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros, es eterno. Y él prefería sufrir el dolor de ser el verdadero pueblo de Dios antes que gozarse del pecado. ¿Por qué? Porque Moisés veía lo que no se podía ver. Dice que tenía puesta su mira en el galardón. Otra acepción es retribución. De hecho, traducido del griego sería retribución, ¿no? Que Dios es retribuidor de los que le buscan. Y él tenía puesta su mira en eso, en el galardón que Dios le iba a dar. Por eso no le importaba sufrir en la tierra los pecados. ¿Qué más da? Si lo importante era lo que venía. Dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La traducción de sostuvo está bien, significa literalmente persistir con poder, mantenerse firme. Por la fe él se mantuvo firme y fiel a Dios. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Veía lo que no se podía ver. En otras palabras, en las de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver lo que no se ve. Antes decíamos al principio que por una parte nosotros somos extranjeros, que estamos en busca de una patria celestial, de una ciudad celestial, siempre mirando lo venidero, pero por la otra parte decimos que es por medio de la fe que nosotros podemos ver lo que no se ve. Y dice Pablo, de nuevo vuelvo a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, para ser revestidos por la vida, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y ahora frase clave: porque por fe andamos, no por vista. La fe ve lo que no pueden ver estos ojos. Así que yo, como conclusión, terminando, quería decir que debemos, y creo que de nuestro corazón siempre sale, seguir confiando en aquel que es fiel a lo que promete. Aquel que demanda de nosotros la fe que actúa por amor.
en obediencia, con seguridad y por conocimiento de quién es verdaderamente Dios. Somos amigos del Señor Jesucristo y sabemos que lo que hace, sabemos que lo que hace nuestro Señor y tenemos en nuestro corazón es el deseo de hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos manda. Está en nuestro corazón. Fue Cristo el crucificado, el que estuvo en la cruz, el que murió por todos nosotros, el que derramó su sangre, el que su cuerpo fue partido por todos nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados y para llevarnos sin mancha, limpios, irreprensibles a Dios Padre. Hay una frase que me gusta, no recuerdo ahora de quién es, pero dice algo así como que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por nuestros pecados y todos ellos eran futuros. Nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de que a día de hoy conocemos lo que Cristo ha hecho, sabemos verdaderamente quiénes somos a día de hoy delante de Dios por Él. Y es precisamente por esto, por su muerte en la cruz, que nosotros tenemos la esperanza, pero también por su resurrección, que, como dice Pedro, estamos ante una esperanza viva de saber que nosotros un día también vamos a estar delante de Dios, para siempre, eternamente. Y finalmente quería decir algo que Pablo dice en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es mi mensaje. Quería explicar esto, ¿no? Que nosotros hemos sido llamados para vivir por fe y para fe, para ver lo que no se ve. Y estar siempre confiados en que nuestra fe se basa en lo que Dios nos ha prometido. Entonces, si Dios ha prometido una cosa, Dios la va a cumplir, aunque no la veas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor, un día más, porque tú hablas a nuestros corazones siempre, porque tú eres fiel, Señor, para cumplir todas las promesas, Señor, que nos has hecho. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe, a poder ver lo que no se ve. Ayúdanos, Señor, en aquellas veces en las que la duda venga a nuestra mente, Señor, y quiera luchar contra la esperanza viva que tenemos en nuestro interior, Señor, y a la que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, siempre a estar firmes, a tener esa confianza, esa esperanza firme, Señor, en que tú nos has prometido que un día estaremos contigo, que estaremos por toda la eternidad, Señor, y de que tú ya has limpiado, Señor, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, y que aunque no lo merecemos, Señor, somos delante de ti vistos como justos. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo, porque por su sangre, Señor, hemos sido limpiados y constantemente, Señor, lo somos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre viendo lo venidero, lo que ha de venir, sabiendo que somos extranjeros, que somos peregrinos sobre la tierra, que nuestra vida, Señor, aquí es como un soplo, como una neblina, y que verdaderamente, Señor, nos preparamos para estar contigo siempre, para verte, por fin. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea precisamente como el entrenamiento, Señor, para llegar a ser fuertes, para pelear la buena batalla, para acabarla, para guardar la fe, para terminar la carrera, Señor, y estar limpios, irreprensibles delante de ti. Señor, gracias porque tú nos has permitido que a día de hoy estemos aquí, Señor, de que tengamos esa fe en ti, por tu gracia derramada en nuestros corazones, por tu Espíritu, Señor, convenciéndonos desde el principio hasta nuestra muerte, Señor, de todo aquello que necesitamos corregir en nuestras vidas. Ayúdanos tú también, Señor, a que podamos ser como tú quieres que seamos y actuar conforme a la fe, Señor, que profesamos. También, Señor, te ruego y te pido por todas aquellas personas a lo largo del mundo que son perseguidas a causa de la fe que profesan en ti, Señor, y en tu Hijo Jesucristo. Te ruego por todos ellos para que tú los cuides, para que los guardes y para que ellos sigan sosteniéndose como viéndote a ti, Señor. Que tú sigas cuidándoles y que sobre todo te pido también por aquellas personas que son perseguidores de tu Iglesia, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, que los perdones y que también, Padre, los llames a esta fe tan gloriosa en Cristo Jesús.
Padre, muchísimas gracias por tu palabra de hoy. Y te pido que tú cuides de cada uno de nosotros, Señor, que podamos estar durante todo este día, Señor, delante de tu presencia, que tú nos acompañes, que nos guíes y nos dirijas en todo aquello que hagamos y ayúdanos, Señor, a siempre vivir como viendo lo que no se ve. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar